Clases de proceso de producción. Las clases de proceso de producción se pueden dar según su rendimiento temporal, según su variedad de producto, según secuencias de actividades y según su nivel de integración. Primeramente vamos a ver según su rendimiento temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que el rendimiento temporal se divide en dos tipos de procesos. El proceso continuo, que a su vez se subdivide en líneas y en masas masivas, y la producción intermitente, que se subdivide por lotes, pedidos, proyectos y hot shops. Producción continua en línea. Esta que hace referencia a la secuencia de las operaciones que se da de manera ordenada e inmediata, lo que hace que el material circule de manera continua a una velocidad uniforme, permitiendo la ejecución total de las piezas. Por ejemplo, en las industrias de automotriz de papel. Vamos a ver ahorita la producción continua en masa o masiva. ¿Esta qué quiere decir? Que hace referencia al alto volumen de unidades producidas, es decir, que es la que se ocupa de la producción de cientos de productos idénticos. Por lo general, es una línea de producción. Un ejemplo que podemos ver de ello es la fabricación de electrodomésticos. Producción intermitente. Esta producción se destaca en los procesos que no se requiere una continuidad en el tiempo. Quiere decir que es un proceso que inicia y termina en periodos de tiempos indefinidos. Por ejemplo, la fabricación de camisas. Dependiendo de la necesidad del producto, la camisa va a diferentes áreas, ya sea el área de cortado, ya sea el área de los botones, ya sea el área de planchado o el área del empacado. De esta manera podemos observar que el producto fluirá hacia la sección que necesite, más no utilizará a los otros, por ejemplo, los talleres de reparación de automotriz, centros de servicios médicos, fabricación de prendas de vestir y entre otras. Producción en lotes. Este método de producción procesa lotes de un determinado producto que puede ser de pocas o grandes cantidades. Podemos destacar que el patrón de flujo es totalmente desordenado y no existe la secuencia estándar, y que los lotes de producción son muy numerosos que aquellos que se hacen por pedido. Sin embargo, no manejan variedad. El proceso por lotes puede incluir otro tipo de proceso, entre ellos el proceso de moldeado, donde se utiliza una máquina de molde para producir una gran cantidad de lote de este producto. Después se puede utilizar otro tipo de molde para realizar un lote de artículo totalmente diferente. También encontramos el proceso de máquinas de metales, donde se utiliza una máquina para la operación de cortes de metales para un producto y se procesa en grandes cantidades. Por pedidos. La producción de un producto que se realiza a través de un pedido o encargos es para un tipo de cliente específico o grupos de personas determinadas. Cuando se realiza este pedido, el material se crea una sola vez, lo que hace que la producción puede llegar a ser única o repetirse el proceso de fabricación de manera similar. Un ejemplo de estos son las empresas de publicidad, las empresas de construcción de barcos y aviones, y los diseños de ejecución de una campaña publicitaria. Por proyecto. Este se caracteriza por el bajo volumen de producción y la individualización. Al estar enfocado en un proyecto específico, no existe un flujo de producción, ya que se elabora un solo artículo, lo que hace que sea difícil de plantear, teniendo un gran costo. Por ejemplo, podemos ver los contratos de ingeniería, organización de eventos u otras actividades. Hot shop. Este hace referencia a productos hechos a la medida, es decir, que son totalmente personalizados. Consiste en la fabricación de pedidos únicos que son adaptados o diseñados al gusto del cliente y que son poco repetitivos. Los recursos son flexibles, el material es irregular y aleatorio. Por ejemplo, la fabricación de carros, la fabricación de motocicletas, la fabricación de aviones y barcos totalmente personalizados. También encontramos diseños exclusivos, digamos, podemos verlos en los zapatos, en los bolsos y en las joyas y entre muchos otros artículos. Según variedad de productos. Dentro de la variedad de productos encontramos 1. Los simples, que son una producción que se elabora un solo tipo de producto con las mismas características técnicas. Por ejemplo, la producción del hierro o azúcar. Segundo, múltiple, quiere decir múltiple, que es la producción de un factor del cual se pueden obtener varios productos. Por ejemplo, la fabricación de muebles o la producción de lácteos, donde la leche sería el factor común, en donde se puede desencadenar varios productos como lo son el yogur, el queso, la mantequilla y entre otros. La conjunta, ¿qué es la conjunta? Es la producción de un factor único del cual se desprenden forzosamente productos derivados. Por ejemplo, la gasolina, el asfalto,
la parafina y entre otros. Cuarto, independientes. Es la producción de diferentes productos por separado y que tienen procesos totalmente diferentes. Por ejemplo, los productos de aseo y los productos de seguridad industrial. Quinto, es la alternativa. ¿Qué quiere decir la alternativa? Es la producción en la que se usan los mismos factores en más de un producto, pero no al mismo tiempo. Por ejemplo, los motores, las máquinas y los electrodomésticos. Según secuencia de actividades. Dentro de las secuencias de actividades podemos encontrar monoetapas, que es el proceso de producción que se realiza en una sola etapa, como por ejemplo la tala de árboles en un aserradero. Luego encontramos la bietapa, que es el proceso donde se realizan dos etapas, como lo son la fabricación y el montaje, obteniendo el artículo determinado, como por ejemplo el ensamble e instalación de muebles. Y por último tenemos la multietapa, que es el proceso que se realiza en más de dos etapas, por ejemplo, la fabricación de una vivienda o la fabricación de alimentos. Según el nivel de integración, dentro del nivel de integración encontramos los siguientes. La centralizada, que es la producción que realiza en una sola planta industrial, por ejemplo, la producción de alimentos o la molinería de cereales. La segunda es la descentralizada, que es la que realiza la producción en varias plantas. Esta tiene un sistema multiplantas y en cada una se produce una parte del producto final. Por ejemplo, la producción de barcos, la producción de aviones y maquinarias pesadas. La distribución en planta. Esta consiste en la división de espacios necesarios para el movimiento de material, el almacenamiento para la producción, los equipos de trabajo y cualquier entidad que ocupen espacios. Pueden ser personas, pueden ser muebles, máquinas y entre otros. Tipos de distribución de planta. Los tipos de distribución de planta son por producto, en cadena o en serie. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la distribución en planta, en cadena, trata de colocar cada operación tan cerca como sea posible de su antecesor, haciendo que se requiera poca manipulación y recorrido del transporte. La maquinaria se agrupa de una misma zona, de manera que sea como en cadena, sea siguiendo una secuencia de operaciones, y el material recorre de forma continua la línea de producción. También encontramos aquí en el tema de la distribución en planta, es la indicada de la fabricación de grandes cantidades de productos que se repiten y no son estandarizados. Por ejemplo, la refinería de petróleos, los ensamblajes de electrodomésticos y entre otros. Esta distribución consta de un proceso de trabajo en el que se posicionan en un orden de secuencia que se establece según las etapas del proceso de producción. Acá podemos ver de un material en curso de fabricación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva a una mínima manipulación y recorrido, y así permite un mayor grado de automatización en la maquinaria. Son de poca versatilidad, ya que no permite la adaptación inmediata a otra fabricación distinta. Son de una continuidad de funcionamiento en el que el principal problema es lograr un equilibrio. También consta de incentivos. Esto hace que cada uno de los operarios lleguen a sentirse satisfechos por lograr el conjunto. También consta de una cualificación de mano de obra por proceso. Eso quiere decir que son funciones o talleres. La distribución en planta por proceso se organiza cuando la producción se da por lotes o pedidos. Esta consiste en agrupar una misma zona al personal, o sea, tienen que agruparlos en una misma zona, tienen que realizar una función o una tarea en esa misma zona. Por ese motivo es llamado, así como lo hemos dicho ahorita, es llamado por función o por talleres. En este tipo de distribución, los materiales tienen que transportarse de un área a otra y tienen que seguir la secuencia de operación. Por ejemplo, en las fábricas de muebles, en las fábricas de prendas de vestir y entre muchas otras distribuciones. Esta distribución consta de un proceso de trabajo donde podemos observar que los puestos de trabajo se sitúan por funciones que tienen el mismo nombre, pero sin embargo a veces consta de características totalmente diferentes. También consta de material en curso de fabricación. ¿Qué significa eso? Significa que el material se transporta entre puestos diferentes dentro de una misma sección, pero el itinerario nunca es fijo. Es bastante versátil, ya que permite la fabricación de cualquier elemento entre los mismos límites del producto, siendo la distribución más adecuada para la fabricación de intermitentes.
El incentivo logrado para cada trabajador operario es únicamente en función de su rendimiento personal. En cualificación de la mano de obra, significa que se requiere de una mano de obra muy calificada, al ser nulos o casi nulos en automatismo. La distribución en planta por grupos o células de fabricación. Esto quiere decir que consiste en agrupar, digámoslo así, elementos o partes con la misma característica y sin asignar un grupo de trabajadores. Es allí donde se van a realizar operaciones sobre los diferentes productos, con formas y con procesos similares. Este tipo de producto trata sobre una combinación entre la distribución orientada al proceso y la distribución orientada al producto. Su control visual tiene un diseño de U para facilitar la visión, la visibilidad de los trabajadores y permite el mejoramiento de las relaciones humanas y de las habilidades de los trabajadores. Por ejemplo, la fabricación de partes para un vehículo, componentes electrónicos, piezas de herramientas, entre otras. Distribución en planta o por posición física. Este tipo de distribución se aplica cuando no es posible mover el producto debido a su gran tamaño o debido a su forma, debido también a su volumen o su peso o su característica. Particularmente el nombre hace referencia al carácter estático. Quiere decir eso, que los hombres y las máquinas son las que tienen que desplazarse hacia él. Por ejemplo, podemos ver en la construcción de grandes obras civiles, grandes máquinas, barcos, entre muchas otras, porque podemos ver que cuando van a hacer una obra civil, un ejemplo como un puente, una construcción de un puente, pues en sí los hombres, los obreros deben de transportarse hacia ese lugar para poder realizar dicha tarea. Es versátil, ya que se adapta con facilidad a cualquier variación en la fabricación. Su continuidad de funcionamiento no es estable, debido a que los tiempos estipulados pueden variar debido a las diferentes condiciones, como las climatologías y las diferentes cargas de trabajo. El incentivo es individual para cada trabajador y no debe ser muy cualificado, ya que los equipos suelen ser muy convencionales, incluso aunque no se emplea una máquina. Factores a tener en cuenta para localización de planta. Los factores que se deben tener en cuenta para la localización de la planta son factores primarios, que son aquellos que se deben tener en cuenta en la totalidad de los casos. Esto se compone por la disponibilidad de las materias primas, servicios básicos como son el agua, la energía, los desagües, el combustible y las comunicaciones. También podemos ver la disponibilidad de mercados y mano de obra. Factores específicos. ¿Qué son los factores específicos? Son aquellos que se determinan en algunos casos particulares, digamos, como los factores geográficos, tales como el clima, la estructura de suelo. También vemos limitantes. Los limitantes son aquellos que, como la calidad de vida, la seguridad de la zona, la localización de los clientes o los usuarios, las fuentes de abastecimiento de materias primas, los suministros básicos, también podemos ver en la infraestructura vial, los servicios públicos, los terrenos y las construcciones y entre muchos otros. Los objetivos específicos buscan la disminución de la congestión y los retrasos en la producción y el tiempo de fabricación. También busca mejorar la supervisión, el control y la mejor utilización de la maquinaria y de la mano de obra mediante la elevación del moral y la satisfacción del obrero. La distribución de planta de servicio. La distribución de planta de servicio por lo general cuenta con un trato más directo con el cliente. Esto hace que el énfasis en la distribución busque la satisfacción y la comodidad del usuario, siendo el cliente el que con su presencia regula el flujo de trabajo. No se puede hacer una programación de actividades tan exacta como se espera, ya que en los tiempos de ejecución pueden ser muy variables. Los servicios son integrales y los ajustes, digámoslo así, entre demanda y la producción no pueden hacerse a través de la gestión de inventarios. En plantas de oficina, lo más importante de las oficinas es el material que transportan los trabajadores entre algunas áreas, ya que prácticamente eso es exclusivamente la información de la empresa. Por lo tanto, el problema de la distribución lo dicta el movimiento de los trabajadores y de los documentos en soporte físico. La distribución dependerá del área total, su forma, el proceso en el que se desarrolla y de las relaciones que han de darse entre los trabajadores. La distribución de instalaciones busca mesas agrupadas, en áreas abiertas, despachos privados, separación de puestos de trabajo por archivadores, también estanterías y entre otros, donde
Aspectos como, digamos, el trabajo en equipo, algo así, digámoslo de esa manera. La autoridad, la imagen y, digamos, el estatus son en ocasiones prioritarios. En planta de comercio, por ejemplo, los supermercados, el objetivo es maximizar el beneficio neto por metro cuadrado. Su objetivo es aprovechar el almacenamiento al máximo y que en la distribución se exponga a la clientela tantos productos como sea posible sin que se sientan incómodos. También vemos la distribución en planta de almacenajes. Su objetivo es la distribución entre la relación del costo, el manejo de materiales y el espacio. Sus aspectos fundamentales es la utilización del espacio cúbico, los equipos y métodos de almacenamiento. También vemos la producción de los materiales y la localización de estos, aprovechando también, digamos, los espacios exteriores. El diagrama de flujo o flujograma. Esto representa una gráfica de actividades que se utilizan por un bien o por un servicio según sea pues, el orden secuencial del proceso. Esto se da paso a paso, en secuencia, a secuencia de actividades, en secuencia de procesos. También vemos que esto se simboliza de acuerdo con la naturaleza. Además incluye toda la información necesaria para el análisis, como lo son, digamos, la distancia recorrida, la cantidad considerada y el tiempo requerido. Este programa también utiliza simbología con los fines de analizar, de descubrir y eliminar ineficiencias que tengan lugar en un proceso de producción, y esta simbología se divide en 6 formas básicas. La primera de ellas es el transporte, que se representa con una flecha hacia la derecha y que es utilizada cuando un objeto o grupo de ellos también, digámoslo así, son movidos de un lugar a otro, digamos, por el trabajador, por alguna otra persona, y que se está afectando la actividad. Por ejemplo, mueve material mediante un carro o mediante un mensajero o cualquier otro artículo. La segunda de ellas la podemos ver también, es la operación que cuenta con una simbología de forma de un círculo. Esta ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus características. Digamos, se está creando o se está agregando algo. Por ejemplo, el tiempo de secado en una pintura, un cambio en un proceso, apretar una tuerca, dibujar un plano y muchas otras ejemplos que podríamos colocar. Como tercer símbolo, podríamos, está también el de la inspección, que tiene forma de un cuadrado y ocurre cuando un objeto o cuando un grupo de ellos son examinados para su identificación o para comprobar y verificar la calidad. Esta se puede realizar por medio de equipos o solo visualmente. Por ejemplo, revisar o pesar un rodillo de papel, digámoslo también, cortar cierto número de piezas, y entre otros. La cuarta simbología es la demora, que tiene una forma de una D. Esta ocurre cuando hay un retardo o cuando es interrumpido el proceso o el que el proceso así lo exige. Por ejemplo, esperar un elevador, esperar a que un producto se seque o que un producto sea pesado. También vamos a encontrar aquí el almacenaje, que cuenta con una simbología de un triángulo, pero un triángulo invertido. Ocurre cuando un objeto o un grupo de ellos son retenidos o protegidos y tal vez almacenados. Digamos, por ejemplo, el almacén general, archiveros o un cuarto de herramientas. Y por último encontramos la operación e inspección o combinada, que indica la realización de actividades combinadas. Está representada por un cuadro y en su interior un círculo. Por ejemplo, retirar la pieza de una máquina, inspeccionar al mismo tiempo o producir una pieza y verificar simultáneamente alguna de sus características. Diagrama o gráfica diagrama. Es utilizada para realizar la programación de tareas sencillas, con el fin de visualizar gráficamente el contexto total de un proyecto y presentar una forma práctica de control. Esta se puede aplicar en cualquier actividad humana y sobre todas las actividades de una empresa. Las ventajas es que realiza una gráfica sencilla, un desarrollo de trabajo, su versatilidad es algo muy fácil, son fáciles de construir y fáciles de entender. También, además, es un método simple, un método eficaz para preparar planes de trabajo y facilita la representación de los hechos. Conclusión. Es importante conocer las clases de proceso de producción, que abarcan una gran gama de ítems y manejos en los productos. Su importancia radica en el cumplimiento de los estándares para un producto y un servicio con calidad, satisfaciendo obviamente pues, la necesidad humana. De la misma manera, es necesario realizar diagramas de flujo o flujograma
para que permitan conocer a detalle los contratiempos, el transporte, el almacenaje y la supervisión, por los que tienen que pasar la producción, para que así puedan realizar medidas de acción ante retardos o contingencias que puedan presentarse, siendo así un aspecto clave y un aspecto prioritario para toda organización que aspira a mejorar constantemente sus resultados y tienen como objetivo el aumento, el rendimiento y disminución de costos.